en este tiempo final. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en este lugar para verle a cada uno de ustedes y saludarles y también decirle cómo están los negocios de nuestro Padre Celestial. Estamos en un tiempo en donde las palabras de Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas, es tiempo para nosotros buscar ese reino de Dios y estar en ese reino de Dios para ver las cosas que en el reino de Dios estarán llevándose a cabo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Buscando el reino de Dios. En una ocasión el Señor Jesucristo dijo, allá en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16 y verso 27 en adelante, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su obra, a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Es necesario que nosotros en nuestro tiempo busquemos el reino de Dios, porque en el reino de Dios estará llevándose a cabo la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Por eso, buscad el reino de Dios. Por eso el pueblo estará buscando el reino de Dios en el tiempo final, para poder ver con sus propios ojos y escuchar con sus propios oídos la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Solamente en el reino de Dios se llevará a cabo la segunda venida del Hijo del Hombre, porque es en el reino de Dios que está prometida la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Es en el reino de Dios en donde se estará proclamando la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y llamando a todos los escogidos con gran voz de trompeta. Por eso, estemos buscando el reino de Dios, porque es ahí donde se estará llevando a cabo el evento más grande de este siglo XX, el evento que en todas las edades y siglos pasados desearon ver con sus propios ojos. Estamos en el tiempo más grande de todos los tiempos, en el tiempo en que el Hijo del Hombre aparece en su reino con poder y gloria. El tiempo en que el Hijo del Hombre aparece con sus ángeles. El tiempo en que el Hijo del Hombre con sus ángeles llama con gran voz de trompeta a todos los escogidos. Todo esto en el reino de Dios. Y es al reino de Dios que nosotros somos llamados para estar en ese reino, viendo, experimentando las gloriosas promesas de la segunda venida del Hijo del Hombre en el tiempo final. Es en el reino de Dios que nosotros podemos escuchar el cumplimiento de estas promesas. Es en el reino de Dios en donde nosotros podemos escuchar sobre la señal del Hijo del Hombre en el cielo y su cumplimiento. Por lo tanto, buscando el reino de Dios, tienen que estar todos los escogidos
para poder ver lo que desearon ver los profetas, los apóstoles, los mensajeros que Dios envió en el pasado. Desearon ver la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y recogiendo a todos los escogidos. El reino de Dios es lo más importante para todos los escogidos. Es el lugar donde todos los escogidos tienen que estar. Es al reino de Dios a donde todos son llamados. Por eso, en el monte de la transfiguración, 6 días después del Señor hablarle a sus discípulos de que algunos de los que allí estaban no gustarían la muerte hasta que vieran al Hijo del Hombre viniendo en su reino, 6 días después tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, esos que no verían muerte, los cuales estarían representando a los escogidos que en el fin del siglo estarían vivos sin ver muerte para ver la segunda venida del Hijo del Hombre. Tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y subió a un monte alto, y allí se transfiguró delante de ellos. Recuerden que allí está mostrándole el Señor a sus discípulos la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Está en esa visión mostrándole el orden de su segunda venida. Por eso se transfiguró delante de ellos, y su rostro brilló como el sol. El profeta Malaquías había dicho: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. Y allí el Señor en el monte de la transfiguración está como el sol, su rostro como el sol. Todavía está allí mostrando un símbolo de su segunda venida. Su rostro brilló como el sol y sus vestiduras se hicieron resplandecientes como la luz. Hablando de un cambio, y también hablando allí de una transformación, hablando allí del tiempo de adopción, el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios, porque allí él estaba siendo adoptado en el reino de Dios. Allí también aparecieron a cada lado del Señor Jesucristo un profeta, uno a mano derecha y el otro a mano izquierda, Moisés y Elías. El profeta Malaquías había dicho: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud. Allí podemos ver que las dos poderosas alas que estaban una a cada lado del Señor en el monte de la transfiguración eran Moisés y Elías, mostrando que el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías estarán presentes en la segunda venida del Hijo del Hombre, siendo estos ministerios el ministerio de los ángeles del Señor, que con gran voz de trompeta llaman a todos los escogidos. Allí el Señor Jesucristo mostró la segunda venida del Hijo del Hombre. Mostró más claramente que sus alas, sus ángeles, eran nada menos que el ministerio de Moisés y Elías. Por eso en el libro del Apocalipsis también, cuando habla de los 2 olivos y los 2 candeleros, dice que son los 2 ungidos, los 2 ministerios ungidos de Moisés y Elías para el tiempo final. Son el ministerio del tiempo final para llamar con gran voz de trompeta a los escogidos. Por eso dijo Jesús en la parábola del trigo y de la cizaña: en el fin del siglo, en el tiempo de la cosecha, así será, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Por eso habló tanto el Señor acerca de sus ángeles para su segunda venida, los cuales serían enviados para llevar a cabo la gran cosecha del trigo y de la cizaña. Y también lo mostró
llamando con gran voz de trompeta a los escogidos. O sea, recogiendo el trigo con gran voz de trompeta, porque el trigo representa a los hijos del reino y son recogidos en el reino del Señor, porque Él viene en su reino. Él viene buscando su reino y en su reino cumple su segunda venida. Y los escogidos en el fin del siglo también, buscando el reino de Dios, lo encuentran y encuentran la segunda venida del Hijo del Hombre en su reino. Por eso se requiere en el tiempo final buscar el reino de Dios, porque ahí es que Él cumplirá sus promesas de su segunda venida con sus ángeles. Es ahí donde se escuchará la gran voz de trompeta, la trompeta final, para llamar a todos los escogidos, y luego que acontezca la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Su reino es su cuerpo místico, su iglesia, la cual comenzó a crecer como un monte hasta llegar a la parte más alta, la parte en donde se cumple la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, porque la parte de arriba de ese reino es el trono del Señor. Es el lugar en donde Él se coloca en su venida conforme a su promesa. Ese reino también es su templo. Por eso Él viene con sus ángeles, porque en el templo del Antiguo Testamento, la venida del Señor a ese templo fue al lugar santísimo en donde estaban los dos querubines sobre el arca del testimonio, representando estos dos querubines el ministerio de Moisés y Elías en el tiempo final, en el templo espiritual del Señor, que es su iglesia. El reino de Dios. Es ahí en el reino de Dios en donde Él cumple sus grandes promesas. Por eso es necesario buscar el reino de Dios, porque es ese el único lugar en donde podremos ver la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Hay muchas religiones, hay muchas iglesias, hay muchas sectas religiosas, pero tenemos que buscar el reino de Dios. No es asunto de buscar a ser religiosos, buscar religiones o sectas religiosas para ser mejores personas. Eso es bueno, ser buenas personas, pero Él requiere que busquemos el reino de Dios si queremos ver su segunda venida con sus ángeles en el fin del tiempo, llamando a los escogidos con gran voz de trompeta. Buscando el reino de Dios. Y cuando lo encontramos, entonces en el reino de Dios escuchamos esa gran voz de trompeta, ese mensaje final para el tiempo final, ese mensaje con el cual son llamados los escogidos, ese mensaje mostrado a través de toda la Escritura para el tiempo final, mostrado en el libro del Apocalipsis capítulo 1 y verso 1 como la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por su ángel. Solamente a través del ángel del Señor Jesucristo podemos nosotros recibir la revelación del Señor Jesucristo para los días finales, la revelación de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en su reino. El mensaje, el testimonio
que trae este ángel del Señor Jesucristo es para todas las iglesias, para todos los seres humanos, como dice el Señor Jesucristo en el Apocalipsis capítulo 22 y verso 16. He aquí yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Es el mensajero que tiene la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder, las cosas que en el tiempo final estarán sucediendo, estarán siendo dadas a conocer por el ángel del Señor Jesucristo. Por eso Él la envió la revelación de Jesucristo, de su segunda venida, por su ángel. Es tiempo que en el reino de Dios comprendamos las cosas que están señaladas para acontecer, como dice Apocalipsis, para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto. Son las cosas que corresponden a nuestro tiempo. Y ese mensaje, ese testimonio del ángel del Señor Jesucristo, dice Apocalipsis capítulo 1 y verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Las palabras de la profecía del libro que Dios le da para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Las palabras de esta profecía que trae el ángel del Señor Jesucristo para dar testimonio de estas cosas. Por eso en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6 dice de la siguiente manera: y él me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. No son palabras cualquiera, son palabras fieles y verdaderas, porque son la palabra del Señor Jesucristo enviada a través de su ángel para dar testimonio de estas cosas. Siendo palabras fieles y verdaderas, el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Las palabras de la profecía de este libro que trae el ángel del Señor Jesucristo, dando a conocer los misterios de este libro apocalíptico a todos los escogidos en el llamado de gran voz de trompeta. Son las palabras fieles y verdaderas que el que las recibe y las guarda se convierte en una persona bienaventurada en el fin del siglo, porque está guardando las palabras que son fieles y verdaderas, en donde no hay engaño, sino que es la verdad revelada para el tiempo final, para todos los escogidos, la verdad de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y estas palabras son fieles y verdaderas, y es bienaventurado el que oye y el que lee estas palabras, el que oye y lee las palabras de la profecía de este libro y guarda las cosas en ellas escritas. Estamos en el tiempo en que habrán personas bienaventuradas por leer, oír y guardar las palabras de la profecía de este libro que nos trae el ángel del Señor Jesucristo para todas las iglesias, para todos los seres humanos, en el tiempo en que nosotros vivimos. Y todo esto en el reino de Dios. Por eso, busquemos el reino de Dios, y al encontrarlo, no nos movamos de él, porque ahí es donde único estaremos escuchando las palabras fieles y verdaderas de el ángel del Señor Jesucristo para todos los seres humanos.
Es ahí, en el reino de Dios, donde en Apocalipsis, capítulo 14, el Señor coloca un grupo de personas que serán llamadas en el fin del tiempo. Apocalipsis capítulo 14 y verso 1 dice de la siguiente manera: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. El monte de Sión. El monte de Sión representa el reino de Dios, porque el monte de Sión representa el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Es ese monte en donde aparece el Hijo del Hombre en su segunda venida, y en donde son llamados los escogidos con gran voz de trompeta, los escogidos de entre los gentiles primeramente, y luego de entre los hebreos, como lo hemos visto en el capítulo 14 de Apocalipsis. Y ahí es donde reciben la revelación divina del nombre nuevo del Señor Jesucristo y el nombre del Padre Celestial, que es el mismo, es el nombre eterno, siendo revelado en la cima, en la parte de arriba del monte de Sión, de el reino de Dios en el tiempo final. Por eso, ese monte de Sión, el reino de Dios, tiene que ser buscado en el fin del siglo para poder encontrar ahí al Señor en su segunda venida, cumpliendo su promesa con sus ángeles y reuniendo ahí en la cima del monte de Sión, en la cima de su reino, a todos los escogidos, a todo el trigo de Dios que son los escogidos en el tiempo final. Los hijos del reino son llamados al reino de Dios en el tiempo final con gran voz de trompeta. Y al estar colocados en la cima del monte de Sión, en la cima del reino de Dios, pues él dijo: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono. El trono es la parte de arriba, el lugar en donde él cumple su segunda venida, el lugar en donde el ministerio de Moisés y Elías, como los dos querubines sobre el arca del testimonio, estará sobre el reino de Dios. Es ahí, en ese lugar, en donde estarán todos los escogidos. Y cuando los escogidos hayan escuchado la gran voz de trompeta y hayan sido recogidos, descubrirán que han sido recogidos y colocados en el reino de Dios, y estarán viendo lo que todos desearon ver: la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Cuando los escogidos estén viendo la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, les quiero dar una noticia: están nada menos que en el reino de Dios, porque lo han encontrado al escuchar la gran voz de trompeta. Fueron colocados, recogidos, reunidos en el reino de Dios y no lo sabían. Cuando le preguntaron a Jesús que cuándo habría de venir el reino de Dios, él dijo: el reino de Dios entre vosotros está, y nosotros en el reino de Dios. Luego de haberlo encontrado, ya entonces diremos: ya no lo estamos buscando, ya lo encontramos, estamos en Él, y en Él estamos viendo el cumplimiento de las promesas que Él hizo para el tiempo final.
viendo la señal del Hijo del Hombre en el cielo, que ya pasó en el 85 y el 86. Solo en el reino de Dios se pudo ver, se pudo identificar la señal del Hijo del Hombre en el cielo, así como fue la señal del Hijo del Hombre en su primera venida, la estrella de Belén que apareció y los magos la siguieron, que mostraba que el Hijo del Hombre ya había nacido en esta tierra. Así esta señal que fue vista en el 85 y el 86, llamada el cometa Halley, ha sido la señal del Hijo del Hombre en el cielo, que tenía que acontecer antes de terminar la generación que vio al pueblo hebreo regresar a su tierra y convertirse en una nación libre y soberana. Esa generación que comenzó en el 1946, en mayo 7, esa fue la generación que vio la señal del Hijo del Hombre en el cielo, porque esa generación terminó el año pasado, en el 1986. Ya en este nuevo año, 1987, hemos comenzado una nueva generación. Así como el pueblo hebreo que salió de Egipto, caminó por el desierto por 40 años, que son una generación, y allí murió Moisés a los 40 años de ministerio, cumpliendo una generación, pero todavía no habían entrado a la tierra prometida. Cuando terminó esa generación, luego con Josué pasaron a la tierra prometida en una nueva generación. Estamos en una nueva generación para pasar a la tierra prometida, al cuerpo prometido, glorificado, que Él nos ha prometido, el cual recibiremos conforme a su promesa. Y todo esto en el reino de Dios. Por eso Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios, porque es en el reino de Dios que están estas grandes bendiciones para todos los escogidos. Es en el reino de Dios en donde los escogidos serán transformados y los muertos resucitarán y estarán con los vivos en el reino de Dios en el tiempo final. Buscando el reino de Dios. Cada vez que un escogido encuentra el reino de Dios, al ver el cumplimiento de las promesas del tiempo final, dice: ya lo encontré, ya llegué. Y la alegría, el regocijo de saber que ha encontrado el reino de Dios, que ha llegado y que está viendo lo que Él dijo que cumpliría en su reino, es tan y tan grande que todo va a desembocar en la transformación de nuestros cuerpos. Por eso es tan importante el reino de Dios. Es en el único lugar que hay promesas de vida eterna. Es el único lugar que tiene las grandes bendiciones que están prometidas en la Escritura. Es en el reino de Dios en donde el que tenga sed puede venir a tomar del agua de la vida gratuitamente. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que quiera, tome del agua de la vida. Del mensaje final del libro, de las palabras del libro de esta profecía del ángel del Señor Jesucristo, gratuitamente. Porque Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida, y el que oye mi palabra tiene vida eterna. La vida eterna por la palabra del Señor Jesucristo. Estamos en ese tiempo. Estamos en el tiempo
de la venida del reino de Dios con poder y gloria. Estamos en el tiempo en que el que tenga oídos para oír, que oiga, y el que tenga ojos para ver, que vea, porque son bienaventurados los que puedan ver y oír estas cosas que Él prometió cumplir en su reino. Y las palabras que Él dijo para los que vieron la primera venida del Hijo del Hombre 2000 años atrás, se repiten para los que vean estas cosas que Él prometió en el tiempo final. La segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Para los que vean en su reino el cumplimiento de estas promesas, las mismas palabras: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque muchos profetas y santos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. También Él dijo en una ocasión: a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Este gran misterio de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando a los escogidos con gran voz de trompeta. A vosotros es concedido conocer este misterio. En el reino de Dios es concedido a vosotros conocerlo. Por eso es tan importante estar en el reino de Dios en el tiempo final, para así estar seguro, para así saber, conocer los misterios del reino de los cielos, para así conocer lo que nosotros necesitamos saber para tener la fe de la transformación de nuestros cuerpos y rapto, traslación. Es necesario estar en el reino de Dios. Al buscarlo y encontrarlo, conocemos entonces los misterios del reino de Dios. Y al saber estas cosas y descubrir que el que las sabe, el que las conoce, es porque está en el reino de Dios, aunque no lo sabía al principio, pero el que los llamó por mandato del Señor Jesucristo sabía en dónde Él estaba haciendo ese llamado, y el que lo envió sabía dónde tenía que hacer ese llamado, y Él sabía que los escogidos responderían a ese llamado de gran voz de trompeta, porque Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y el que es de Dios, la palabra de Dios oye. La palabra de Dios para el tiempo final, para llamar y recoger a los escogidos. La palabra de Dios, la gran voz de trompeta, la trompeta final, el mensaje final, el testimonio del ángel del Señor Jesucristo, dando a conocer los misterios del reino de Dios. Todo esto en el reino de Dios, el reino que buscamos y encontramos en el fin del siglo, conforme a la promesa divina. Es necesario estar en el reino de Dios para poder comprender estos misterios del reino de Dios, porque si no, leer acerca de estos misterios de la gran cosecha, la siega, del trigo y de la cizaña, leerlo sin estar en el reino de Dios es leer sin entender lo que eso significa. Pero estando en el reino de Dios, al leerlo, usted sabe que ha sido cosechado como trigo de Dios en el reino de Dios.
ya entonces sabe que usted está incluido en esa parábola. Y sabe entonces quién le dio a conocer los misterios del reino de los cielos, quién le llamó con gran voz de trompeta para estar en el reino de Dios. Es realmente lo más grande, el lugar más importante en donde un ser humano puede estar en el tiempo final. No hay otro lugar más grande que ese lugar. Por eso él dijo, primeramente, lo primero, el reino de Dios. El reino de Dios viene a ser para los escogidos lo primero, lo principal en sus vidas. Porque es ahí donde tienen las grandes promesas de vida eterna, de transformación de sus cuerpos y de resurrección de los muertos que han partido en el pasado. Nuestra familia que ya partió, nuestros hermanos de las edades pasadas, ellos regresarán, estarán con nosotros en el mismo lugar en donde nosotros nos reunimos, en el reino de Dios. No nos moveremos del reino de Dios. Nosotros queremos ser transformados y queremos ver a los muertos que han de resucitar, y entonces queremos pasar a la eternidad de donde nosotros hemos venido. Ese es el propósito del Señor. Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, para que estemos todos en un cuerpo glorificado, transformado, eterno, para vivir felices y contentos por toda la eternidad en el reino de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Dejo con ustedes al misionero internacional Miguel Bermúdez Marín nuevamente para que concluya nuestra parte en esta noche. Dios les bendiga y Dios les guarde.